Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a nuestro programa Varieté, en el que hablamos de cultura, de patrimonio, ya lo saben. El mundo de la cultura, además un mundo que desde aquí, desde Onda Algeciras Televisión, siempre le prestamos mucha atención y que en el inicio de este año pues nos daba noticias tristes. Una de ellas fue la pérdida de una de los buques insignia de la cultura. Iba a decir algecireña, pero podríamos decir campo gibraltareña, porque su abanico fue amplio y hablamos, ya os lo podéis imaginar, de Juan Ignacio de Vicente Lara, una figura insigne del mundo de la cultura, y no podíamos desaprovechar esa triste ocasión pues para dedicarle un espacio, y así lo han querido la buena gente de AEPA, de la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño, que hoy van a venir a hablar específicamente de Juan Ignacio y de algunas cosas relativas a la figura todavía latente, por supuesto, de Juan Ignacio de Vicente en el mundo de la cultura algecireña. Antonio Gil, Roberto Godino, muy buenas tardes, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hacía falta, ¿verdad?, después de la triste noticia de su pérdida, pues reivindicarle y hablar sobre él de manera detenida, ¿no? Efectivamente, la figura de Juan Ignacio actualmente es valorada, pero yo creo que conforme pasan los años veremos todavía la importancia que en la recuperación de la historia de Algeciras y su influencia a través de sus escritos, sus libros y sus conferencias ha tenido, no para los que lo hemos vivido y lo hemos conocido, sino para las futuras generaciones que él consiguió hitos que sin él y su esposa Mercedes Ojeda hubiera sido imposible de alcanzar. Pues bueno, desgranando un poco todo lo que fue su figura, Roberto, bueno, podríamos detenernos en muchos aspectos, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo empieza la trayectoria de Juan Ignacio de Vicente a tener calado cultural en la comarca? Pues desde hace mucho tiempo Juan Ignacio de Vicente, sus primeros trabajos fueron de arqueología. Bueno, es que él ha tratado un montón de temas relacionados con Algeciras y la comarca, como tú decías, desde el aspecto arqueológico, que es como él siempre dijo, que se había enamorado de los estudios de historia. Vivía ahí cerca de lo que ahora son las murallas medievales y contaba los hallazgos que hizo de pequeño en aquella zona. A partir de ahí él tiene una dilatada trayectoria, como decía Antonio, como arqueólogo, como investigador. Era un experto en documentación, en estudio de archivos. Tenía un montón de trabajos inéditos relacionados con Algeciras. Por ejemplo, el Día de Algeciras que celebramos en septiembre, eso fue un descubrimiento que hicieron él y Mercedes, su esposa, en archivo, y a partir de ahí, por ejemplo, una figura del renacer de Algeciras del obispo Armengual de la Mota y su visita a Algeciras en 1717, que también lo encontraron en archivo, ya digo, una parte de la arqueología, y otra cosa que eran los estudios sobre el folclore, sobre la literatura oral, el chacarrá, y bueno, el libro sobre el chacarrá, que lo hemos traído aquí para que se vea, es del año 82, o sea, estamos hablando de hace 43 años de estudio. Luego, además, él ha sido profesor de instituto, profesor de historia. Luego fue el primer director del Museo de Algeciras, estamos hablando de 1981, cuando el fallecimiento de don José Rivera, que fue el promotor de la comisión para crear un museo arqueológico en Algeciras. O sea, una trayectoria muy dilatada que todos los algecireños más o menos conocen, porque a Juan Ignacio, afortunadamente, lo conocíamos de una manera o de otra, por un perfil o por otro, ¿no? Hacíamos todo, y luego nosotros en nuestra asociación, aparte ya del trato personal, de amigos personales, con algunos teníamos amistad con él mucho tiempo, especialmente Antonio Gil, que tiene amistad desde pequeño con él, pero aparte de eso, con nosotros ha tenido una gran colaboración y de hecho a este programa ha venido en más de una ocasión. Una figura, como estamos diciendo, muy poliédrica, ¿no?, que tiene muchas aristas, ¿no?, de su actividad a la que prestar atención, y ustedes estarán viendo como buena prueba de ello que tenemos. Nuestros colaboradores de AEPA nos han traído una selección, una muestra de ese trabajo bibliográfico, de ese trabajo de investigación que Juan Ignacio Vicente dejó para las generaciones venideras. Antonio, además, una época en la que empieza Juan Ignacio a dedicarse al trabajo, además de investigación de ámbito local, ¿no?, que era quizá una época en la que no existía todavía mucho esto de como existe hoy, mucho más desarrollado, ¿no? Sí, en aquella época no había tradición. Hablamos de los años 70 probablemente. Efectivamente, eran contados, y la primera persona que empieza con los trabajos de creación de unos fondos para un futuro museo es don José Rivera, el farmacéutico, y a su fallecimiento, durante la vida de José Rivera, se crea la Comisión Pro Creación del Museo Histórico y Arqueológico de la ciudad. A su fallecimiento,
Juan Ignacio retoma su puesto, sí, como presidente, y en esa época tiene un auge grandísimo el aumento de fondos históricos para el museo. Él, después de estos años en el que ayuda en la creación de los fondos históricos, es el primer el primer director del museo durante 12 años. Y durante 12 años el museo siguió creciendo gracias al trabajo incansable de él y de su esposa Mercedes Ojeda, que también tiene un papel importante en este trabajo. Después, los archivos históricos de Algeciras también, bueno, fue fundamental. Sí, él lo reordenó, lo puso de una forma que se pudiera consultar y también colaboró en los archivos de Jimena y de San Roque, que fue una persona que además estaba siempre abierta para quien le pidiera lo que hiciera falta, si estaba en sus manos, él, sin ninguna duda, estaba dispuesto a colaborar. Ya lo decíamos, además, al principio, una persona con visión comarcalista, ¿no? Yo desconocía, por ejemplo, esto del archivo de Jimena de San Roque, pero habla por sí solo, ¿no? El hecho de que extendiera, ¿no?, su dedicación más allá. Pero decíamos antes, Roberto, esto, ¿no?, que llama la atención, ¿no?, que, digamos, la dedicación, el interés, la importancia que se le presta al patrimonio, en términos generales, ¿no?, ya no solamente al museo, sino al patrimonio como tal, antes no existía. Es decir, tuvo que haber una serie de personas que echó el freno y dijo, un momento, que esto que tenemos a nuestro alrededor es muy valioso, ¿no? Vamos a ver, la materia prima existía, o sea, nosotros somos, en este caso en concreto, Algeciras, bueno, la comarca, el lugar que estamos, o sea, historia tenemos, situación geográfica, antecedentes de todo tipo. Fuimos romanos, en fin, la historia de Algeciras no la vamos a contar ahora. Entonces lo que hacía falta era gente que la estudiase y luego los algecireños que nos diésemos cuenta de la importancia que tenían esos estudios. Claro. O sea, que no estamos hablando de cualquier lugar, una anécdota histórica, no, nuestro lugar tiene un montón de historia y hay un montón de personas que han estudiado la ciudad de Algeciras y en este caso estamos hablando ahí de Juan Ignacio, pero hay muchas personas que lo hicieron. Y estamos hablando de personas que lo hicieron al principio. Hoy en día, muchísimos algecireños nos metemos, tenemos un acceso a internet, tenemos consultas en archivos, pero estamos hablando de las personas que crearon los archivos. Claro. O sea, vamos al museo cuando queremos, pero estamos hablando de las personas que crearon un museo. O sea, estamos hablando de los inicios de todo esto, pero además de cosas que yo me acuerdo hace 40 y tantos años, cuando yo empecé en la docencia. Yo soy maestro, como tú sabes, los estudios del Chacarrá en el año 83-84, que mucha gente no había escuchado hablar del Chacarrá. Además, ahora hablaremos sobre eso. Que el Chacarrá además no era local, era comarcal. Exacto, Tarifa, sí. Los barrios, de situaciones, o sea, los que nos enseñaron, nos mostraron lo que había y nos enseñaron a querer. Yo tengo una anécdota con Juan Ignacio, pues te hablo del año 84, 85, yo no lo conocía personalmente en aquel tiempo, hace 40 años, y fue porque tuvimos ocasión de, con los niños de EGB, del Colegio Alfonso XI de la Piñera, de hacer un programa en la radio, en Radio Algeciras, en la cadena SER, con Juan Carlos Narváez. Entonces hicimos un programa y teníamos dentro de todo lo que íbamos a hacer que entrevistar a alguien. Y entonces, pues, me planteé, bueno, ¿a quién podemos entrevistar? Y fue ese momento en el que pensamos en Juan Ignacio, porque había estado explicando cosas del Chacarrá, en fin. Y claro, la cosa era que los críos entrevistaran a una persona, pero claro, deberían conocerla antes, no tenía sentido que las preguntas las redactara yo, por ejemplo. Claro. Entonces lo invité, sin conocerlo, a él y a su esposa y a Mercedes, a que viniesen un día a clase con aquellos niños, una clase de octavo de EGB de hace 40 años, que hablara con ellos, que les diera una charla de lo que él tuviera bien, y que a partir de ahí los críos pues hicieran preguntas relativas a lo que vieron que era Juan Ignacio. Ese fue el primer contacto y él, como estaba hablando Antonio, él se prestó inmediatamente, oye, mira, que soy un maestro y tal, que quisiera que... Allí estuvo Juan Ignacio, la primera vez que yo lo vi hablar con niños de octavo, niños de 13, 14 años, y a partir de ahí pues me di cuenta de que estaba al alcance de todos nosotros, que una persona como él pues pudiera. Y esa fue la entrevista que hizo en Radio Algeciras en la Navidad de 1985. Hablando de accesibilidad, hay un aspecto que quizás no hiciera falta destacarlo de ninguna persona, pero creo que en el caso de él cobra especial importancia, que era su naturaleza de persona invidente, ¿no? Los espectadores que sepan
que conozcan, ¿no?, la figura de Juan Ignacio de Vicente, pues recordarán, ¿no?, más de una ocasión que lo hemos tenido aquí, y esa particularidad que nunca le impidió, todo lo contrario, llevar a cabo su actividad investigadora, su actividad docente, pero que sin embargo sí que le supuso en alguna ocasión algún obstáculo por parte de otras personas, de la administración, ¿no? Sí, sí, vamos a ver. Bueno, él, como tú bien dices, era invidente, pero tendrías tú que estar mucho tiempo con él para darte cuenta. Es decir, que era una persona que, de hecho, él tenía una frase que a mí me gustaba que me la dijera, porque cuando nos encontrábamos siempre decía, uy, qué de tiempo hace que no te veo. ¿Me entiendes? Pero no lo decía con segunda intención, sino con una expresión como podríamos decir algunos de nosotros, ¿no? Y efectivamente él, que ya te digo, él dio durante 18 años clase en el colegio Miguel Hernández y García Lorca de Saladillo, Miguel Hernández de la Reconquista. Y los alumnos, hay una anécdota de una excursión que él hizo, y uno de los alumnos, en algo que él haría, que no dice, uy, pero sí es verdad que no ve. Es decir, que era una persona que no lo parecía. No lo parecía. Y sí, como tú bien comentas, él después de 12 años como director del Museo de Algeciras, se llega ya el momento de que el volumen que tenía ya de documentación y de material, del archivo, el ayuntamiento se plantea darle ya un lugar físico al museo. Antes estaba en la bajadilla, las cosas no estaban como debieran estar, y ya hacer un museo en condiciones. Crea las oposiciones y, sorpresivamente, una de las condiciones era que no podía tener el futuro director ninguna minusvalía, con lo cual a él, después de 12 años de amplio trabajo en la creación del museo, puso los cimientos, ¿no? Se queda fuera. Y ahí no importaba ahí no importaba los 12 primeros años, después importó. Entonces eso, a él, aparte de lo que personalmente a él le afectara económicamente, pues también porque lo dejó sin trabajo. Él me comentaba que tuvo que salir a buscar lo que fuera, incluso fue crítico musical en el Faro de Ceuta, de forma de que se pudiera ayudar de alguna manera. Después, gracias a su capacidad, estuvo de profesor y estuvo también de animador sociocultural de la ONCE, pero que el motivo de irse, de dejar el museo, no fue por voluntad propia. Fue ajeno a su voluntad. Hay, de hecho, un artículo famoso que escribió en aquellos entonces Juan José Telle, que hablaba de un ataque de ceguera, y no hablaba de la suya, sino de la ceguera de los dirigentes públicos que dejaron fuera a Juan Ignacio. Pues precisamente de la visibilización de su figura habla una iniciativa que AEPA, que vosotros tenéis puesta en marcha, para que el Museo de Algeciras se quede para la posteridad con el nombre de Juan Ignacio de Vicente, ¿no, Roberto? Nosotros creemos, y es desde... Nosotros llevábamos tiempo queriendo hacerle a Juan Ignacio, porque Juan Ignacio está colaborando con nosotros pues prácticamente hasta el último día, y de hecho, no con nosotros especialmente, pero el día 4 de diciembre, pues prácticamente un mes antes de fallecer, había estado presentando el libro de Alberto Pérez de Vargas, sí, otra gran pérdida para nuestra ciudad, que ha tenido lugar en esto casi al mismo tiempo. Sí. El día 4 de diciembre estuve en la Escuela Superior de Ingeniería presentando el libro. Quiero decir, él estaba hasta el final. Pero nosotros siempre hemos pensado, especialmente Antonio, que es el capitán de esta idea y este proyecto es suyo, de hacer algo, de hacerle algún tipo de homenaje y demás. En el momento que fallece, nosotros nos damos cuenta que esta ciudad le debe algo a Juan Ignacio. Nosotros queremos ser un poco los de la idea, los que llevemos un poco el tema, y ahora Antonio nos contará cómo se han hecho las gestiones, lógicamente en principio hablando con su familia, pero cuando tú te planteas hacer un homenaje, un reconocimiento, por si alguien no lo conoce, y para que siempre se conozca y se sepa lo que hizo por Algeciras y la importancia que ha tenido, nosotros nos planteamos qué podíamos hacer. La idea surgió de que fuese el museo, ese museo del que llevamos hablando un rato, ese trabajo que él hizo, ese interés por todo lo que fue la ciudad de Algeciras y sus restos arqueológicos y todo lo demás, que llevara el Museo de Algeciras, llevase su nombre. Hemos consultado, hemos visto que en otras ciudades españolas hay museos que llevan el nombre de una persona, pero no porque el museo tenga las obras de esa persona, no un museo pictórico, sino porque esa persona promotor, se distingue en haber sido promotor del museo o un prócer de la cultura. Efectivamente en la ciudad, y hemos visto que eso en otras ciudades se ha hecho.
De hecho, el profesor Sotomayor en Andújar, que es algecireño, por cierto. Ah, no me digas. Lleva su nombre el Museo de Andújar, un gran arqueólogo y un gran investigador. Entonces, que aquí en Algeciras, por ejemplo, fue el que estudió en inicio... Cartella, ¿no? Los hornos del Rinconcillo. Y Cartella puede que fuera también, ¿no? Me suena, ¿no? Entonces, ya digo, son personas... Entonces, hemos visto que eso existe y se puede hacer. Y entonces Antoniana nos contará cómo ha sido el proponer a muchas asociaciones algecireñas y nos daban su apoyo y nos daban para que hicieran eso. Sí, porque la iniciativa nace de AEPA, pero de repente comienza a ganar mucho apoyo, ¿verdad? Sí, Antonio? nosotros consideramos, igual que muchísimos algecireños, que la ciudad tiene una deuda con Juan Ignacio. Entonces, queríamos ver de qué forma podíamos saldar esa deuda, qué homenaje le podríamos hacer. Lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con la familia, que nos dieron que no querían ningún tipo de homenaje, de reconocimiento, que ellos no. Ante nuestra insistencia, dijeron, bueno, mira, sé que vosotros erais amigos de él, yo no estamos a favor de ningún homenaje, pero si lo proponéis vosotros, en contra nos vamos a estar. Entonces estuvimos viendo las diferentes posibilidades y consultamos con muchísimas asociaciones y entidades sociales y culturales de la ciudad. Y vimos que un homenaje que se lee de forma permanente y un poco también que la ciudad cubriera aquel error que tuvieron cuando se creó el museo, que es que el museo llevará su nombre. Hemos consultado, como dice bien Roberto, existen varios museos en España y en el mundo con nombres de personas, no porque tuvieran su obra, no porque fueran pintores, sino porque tienen su obra. Y en la ciudad, afortunadamente, ya se ha reconocido a personas ilustres de la ciudad, dándole el nombre a entidades y locales, como es la biblioteca, como es el Centro Documental Norteamericano, los colegios, es decir, que ya hay un precedente. Y visto el apoyo masivo, no solamente de las entidades locales, sino que muchas entidades fuera de la ciudad, que son de la comarca, que no nos habíamos planteado, ni lo hicimos, pedirle apoyo, de forma voluntaria, se apoyan esta iniciativa. Y entonces AEPA no lo pide como una sola voz, sino lo pide en unión de estas asociaciones que llegan al número de 40, ¿no? La mayoría, la inmensa mayoría de las asociaciones lo apoyan, con lo cual entendemos que el museo, que es una propiedad de los algecireños, claro, debe tener nombre que los algecireños pidan, vamos. Sí, además casi todas asociaciones de corte cultural. Sí. Además nosotros confiamos plenamente en la sensibilidad del equipo de gobierno y no dudamos que esto saldrá adelante. Si Dios quiere. Pues bueno, recordando la figura de Juan Ignacio de Vicente, también es casi inevitable acordarse o sacar poner sobre la mesa la figura de su mujer, ¿no? De Mercedes, que fue de alguna manera su luz, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí, Mercedes tiene una importancia vital. De hecho, uno de los libros que escribió Juan Ignacio lo escribe a la limón con su mujer, que es la prensa en la conferencia de Algeciras. Y en las investigaciones, evidentemente, por ejemplo, cuando se descubre la cédula real de Fernando VII, en la que le da la independencia de San Roque a Algeciras, lógicamente, para ver la documentación, para ver todo, su mujer fue clave, ¿no? Sí, de hecho, a raíz de esto, el 6 de septiembre se vino durante unos años celebrando el Día de Algeciras, y de la noche a la mañana se dejó de celebrar. AEPA, en unión de la Asociación de Recrearte, en el 2024 y 2023 recuperamos esa celebración. ¿Quién mejor que él podía dar la conferencia? Pues la dimos y estos 2 años la dio él sin ningún tipo de problema. Y además fue muy bonita porque no fue en ningún centro, fue en la calle. Y la gente que lo sabía estaban y los que pasaban se paraban y estuvo una cosa que estuvo magistral. Eso fue también una anécdota, lo que hablábamos antes de cómo se ofrecía, eso fue la Asociación Recrearte quería hacer algo el Día de Algeciras. Sí. Entonces nos llamaron, estuvieron hablando con nosotros a ver si podíamos hacer algo juntos y demás. Y sobre todo explicar por qué el Día de Algeciras, que es una cosa que apareció de pronto, el Día de Algeciras, pero eso por qué. Y entonces dijimos, bueno, pero el que nos lo tiene que contar es el que lo descubrió. Entonces me acuerdo que llamamos a
Juan Ignacio y a Mercedes, oye, mira, que nos han pedido esto y nosotros no somos quienes para explicar algo que es obra y mérito de ellos. Y yo me acuerdo que le decía yo a Juan Ignacio aquel día, al principio esto empezó en el año 2005, y además se hizo en un acto en el Salón de Pleno, un acto con pompa y boato como requería, pero aquel día estábamos debajo de una carpa ahí en la Plaza Juan de Lima, y yo le decía a Juan Ignacio, aquí estamos en la calle, me era muy bonito hacer eso en la calle, porque los algecireños, lo decía Antonio, había gente que había ido porque le habíamos dado cierta publicidad al acto, pero otra gente que venía de la plaza, era una mañana cualquiera, de unas 12, y la gente se paraba a escucharlo, que estaba contando por qué ese día era el día de Algeciras, e incluso la segunda vez que lo hizo con Nieves Buscató, que se vistió para la ocasión, él redactó una especie de pregón que se hubiera dado en 1755, aquel día, diciéndole a los algecireños que ya eran independientes de la ciudad de Gibraltar, que residía en San Roque y demás, y lo que también, y ahora que estamos hablando de homenajearlo, es evidente que este año 2025, cuando llegue esa fecha, lo volveremos a hacer, ya sin su presencia física, pero evidentemente con sus recuerdos, y que sepamos los algecireños que ese es nuestro día, un día civil, un día que no tiene ninguna otra connotación, es un día civil de Algeciras, y se lo debemos a él y a Mercedes, como tú decías. Qué bonito, ¿no? Que recuerdo más bonito, y además yo creo que a lo mejor haría un poco más de falta de sacar la cultura a la calle de esa manera, ¿no? Muchas veces los actos culturales se quedan encorsetados en un espacio cerrado, ¿no? Y hacer que la gente, pues eso, el que vaya con un carro de la plaza y se encuentre con la cultura de Bruces, ¿no? Pues a lo mejor sería conveniente, ¿no? Llama la atención que en Algeciras muchas veces, cuando el otro día nosotros, a EPA, el otro día hizo una actividad que fue mostrar el edificio de la Capilla de la Alameda y de la Capilla de San Antón. Entonces nos lo pidió un grupo de personas, oye, nos podéis enseñar, el Fórum Algeciras se llama, una asociación. Y fuimos varios de nosotros, estuvimos hablando. Muchas veces es bonito ver a la gente que pasa por la calle y ver que se está explicando algo de nuestra ciudad, que nuestra ciudad muchas veces a los algecireños, y yo expongo el primero, nos falta eso, el decir, oye, nuestra ciudad es lo suficientemente importante como para explicar las cosas que vemos todos los días, porque lo que vemos todos los días, como se ve, y es parte de nuestro paisaje de la ciudad, pero tienen una explicación, un porqué. Y afortunadamente cada vez somos más los algecireños que nos gustan estas cosas y nos interesamos por ellas. Mira, y te pongo de ejemplo uno de los libros que está aquí, que es el libro del Río de la Miel. Sí. Este libro que es del año 2020, que lo hizo Juan Ignacio junto con Pedro Río, que estuvieron aquí presentándolo. Ese libro es un libro interesante. Todos conocemos el Río de la Miel, todos sabemos dónde estaba. Pero no desde todas esas perspectivas. Desde todas las perspectivas que ellos lo hicieron. Es verdad. Y por cierto, añadiendo otro dato, cuando falleció Juan Ignacio, hizo un artículo muy bonito, su amigo, además amigo desde siempre, Pedro Río, diciendo que ya el Río de la Miel al Río de la Miel le iba a faltar a alguien como Juan Ignacio. Un artículo muy bonito que se publicó en la prensa. Antonio, bueno, hablábamos antes de lo que fue poner los cimientos del museo, ¿no? Que tuvo que pasar, sobre todo con mucha índole arqueológica, ¿no? De rescatar del olvido pues piezas, lo decías, ¿no? La riqueza, la materia prima estaba, ¿no? Y también lo habéis mencionado, pero me llama la atención cómo se pone en marcha un archivo, ¿no? También igual, ¿no? Porque esa labor desde cero de poner en valor el archivo municipal, pues tuvo que ser un trabajo arduo, ¿no? Sí, yo creo que si no hubiera sido por ellos dos, posiblemente no lo tendríamos hoy día, porque además el archivo ha pasado por diferentes etapas, todas negativas para el archivo, ¿no? Desde sus inicios, en un traslado que hicieron a un buque y hay un libro que cuenta cómo se iba cayendo los jajos del archivo por la calle y no lo recogía nadie, en la época actual, cuando estuvo en uno de los sótanos, no sé si fue por la Plaza de Toros, que la humedad hizo que también se destruyeran mucho. Ellos, con una paciencia infinita, lo ordenaron, lo recopilaron y hoy, gracias a Dios, en el centro documental tenemos estos archivos para la consulta de cualquier algecireño que lo necesite, gracias a su labor. Tú antes comentabas que no conocía, que también colaboró en la ordenación del archivo de Jimena y de San Roque, pero también en su amplia faceta de trabajo, que escribió un libro sobre la tradición oral en los barrios, y sobre todo en el Chacarral, con el Chacarral hizo un trabajo inmenso, recopiló más de 500 canciones, habló con Abel Moreno,
que era en aquella época director de la banda militar del campo de Gibraltar, y le pusieron música a un himno sobre el Chacarral, una canción sobre el Chacarral, y la verdad es que después lo ultimaron lo cerraron con el libro de las tradiciones del Chacarral. Sí, porque ese era otro aspecto de esta figura tan poliédrica en el mundo de la cultura como fue Juan Ignacio, sobre el que quería preguntaros para detenernos un poco, ¿no? Porque también, de repente, esa faceta poco habitual de prestarle atención a la tradición oral como parte también del patrimonio, el patrimonio vivo de los campos gibraltareños, ¿no? Y él tuvo ahí mucho hincapié, ¿no? Él tenía eso de Chacarral, o sea, todo el tema folclórico, pero aparte todo el tema que se llama la literatura oral, o sea, los recuerdos, las historias, los cuentos. Él tenía una gran recopilación de ir a ver a la gente, charlar con la gente. O sea, esos estudios etnológicos que ya digo, estamos hablando empezaron hace más de 40 años y que precisamente también vino él aquí a tu programa a hablar de todo aquello, de cómo se investigaba, de cómo íbamos por los lugares, porque eso, la memoria que se va a perder porque no está escrita en ningún lugar, la historia que no está en los libros, la historia que está en las personas, los recuerdos, que él se dedicó también a hacer estudios. Yo me acuerdo, lo decía antes, de un programa que hizo en Radio Nacional de La Línea, en el año 84, contando él este tipo de cosas, o sea que nos estamos remontando a hace mucho tiempo, cuando en aquel tiempo él era director del museo, como habíamos hablado antes. Entonces, esos estudios que se han superpuesto, o sea, no son épocas distintas, sino él hacía continuamente cosas relativas a unos temas y a otros, y en el tema eso de archivos. Yo, por ejemplo, también nos di una conferencia sobre los estudios en los archivos y cómo había demostración de cosas de las que hablamos, pero claro, lógicamente todo de lo que se habla está en archivos y en esos archivos hay que investigarlo. Y ya le dedico mucho tiempo junto con Mercedes y ya digo, pasamos de la parte de historia con mayúscula, vamos a hablar así, visitando archivos, a irte a lugares, a poblados, a lugares donde vivía la gente hace 40, 50 años, a hablar con ellos, a grabarles lo que te contaban y a darle forma de importancia de estudio histórico. Es que ese trabajo de investigación de ir buscar a la gente que tiene el último recuerdo, la última palabra sobre algún acontecimiento, esa especie de Indiana Jones de la cultura popular, ¿no? Me resulta fascinante, ¿no? Sí, pero es que además él contaba que, hombre, algunas veces lo tenía fácil, iba a un colegio de adultos, iba a una vivienda, y dice, pero Antonio, había veces que nos íbamos a los montes de Tarifa y nos tirábamos hasta las 5 de la mañana, y había días que nos daba fruto y teníamos resultados, y había días que a lo mejor ya los resultados en otra casa, que también era otro día perdido, eran ya lo que ya teníamos recopilado, pero él no lo frenaba nada, él consiguió una obra. Yo creo que el Chacarral no se hablaría de él si no fuera por el trabajo que hizo él con su esposa, y además yo creo que el mérito grande que hay que atribuirle, que quizás otros no hubiéramos sido capaces de llevar, es que a pesar de su barrera física, para él no era ningún impedimento. No existía barrera de ningún tipo. Una figura sin duda, además entrañable, su forma de ser, que era muy cercano y muy afable, y una cuestión de justicia recordarlo y reivindicarlo hoy aquí, pero además yo creo que cuando se trata de un legado como el que deja Juan Ignacio de Vicente, no solamente hay que hacerlo con carácter retrospectivo, sino con carácter divulgativo, quiero decir. Hay mucho que quien quiera aproximarse, porque bueno, quien entre en el Museo de Algeciras está viendo parte de su legado, quien vaya al archivo a consultarlo, pero también hay muchas otras formas de acercarse a todo lo que dejó. Por ejemplo, sin ir más lejos, los libros que traéis vosotros aquí reivindicándolo. Quiero decir que bueno, que hay que decirle a la gente también que se interese un poco por todo lo que él dejó, ¿no? Nosotros le vamos a echar mucho de menos, aparte de por todo, por hablar con él, y él te contaba de todo esto que hemos estado hablando hoy, te contaba múltiples anécdotas junto con Mercedes, de las vicisitudes, de lo que ha contado Antonio cuando iban por esos campos, cuando el libro del Río de la Miel, que tú le preguntabas, bueno, Juan, y nadie más. Yo cuando leía el libro había cosas, yo no tenía ni idea de la mayoría, pero era una parte más erudita, pero había otra parte que era eso, quiénes vivían, quiénes eran, quiénes no. Él te contaba anécdotas de cómo habían sido de la primera vez que fue al archivo, qué cosas encontró, y era un pozo de anécdotas, y además, como tú decías, era una persona excelente, cariñosa, y nosotros además
Y un momento que con AEPA era encantador, a todo lo que nosotros le proponíamos, incluso él asistía casi a todos nuestros actos y tenía con todos nosotros una gran amistad. Unos lo conocían de más tiempo, otros de menos, pero ya digo, aparte de todo eso, del trato personal, que es el que le vamos a echar de menos, lógicamente, lo que sí queremos es que no se olvide la figura de él y que se le sitúe en el lugar que le corresponde, y como empezamos a hablar, y que saldemos esa deuda, que no va a ser imposible, claro, pero intentemos al menos saldar esa deuda, y hemos visto que las asociaciones, la mayoría de las asociaciones de Algeciras han apoyado nuestra propuesta, y además muchas personas a modo individual también nos lo comentan por la calle, nos dicen, oye, qué buena idea habéis tenido, es verdad, hay que hacerle un homenaje a Juan Ignacio, y eso es lo que nos mueve a hacer todo esto. Pues con ese mensaje se nos acaba el tiempo, con ese mensaje nos quedamos, con esa reivindicación de AEPA. Queríais, Antonio, nombrar todas las asociaciones, lo que pasa que vamos ya un poco cortos de tiempo. No, solamente agradecerle a todas las asociaciones que nos apoyan, que ya te digo, llega al número de 40, prácticamente la totalidad de la ciudad, y a la infinidad de personas que han venido a la sede para firmar el apoyo. Le hemos dicho que no, que no queríamos recoger firmas de personas, sino que quería que fueran las entidades para darle peso, ¿no? Que para darle peso y para que vea que una cosa, el Museo Municipal es propiedad, como he dicho antes, de los algecireños, y el deseo de los algecireños debe tenerse en cuenta para ponerle el nombre. Entonces nosotros queremos agradecerle a todos, tanto a las personas que han ido a la sede, que no le hemos dicho que no hacía falta la firma, como a las asociaciones, el apoyo tan unánime que hemos tenido. Pues con ese mensaje nos quedamos. Antonio Gil, Roberto Godino, muchas gracias por acudir al programa. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos vemos en la próxima, y con ese mensaje también nos quedamos, un mensaje de reivindicación, de reivindicar la figura de una persona a la que hemos repasado un poco por encima, porque su profundidad daba para mucho más, pero también con el recuerdo de su vivencia, de su legado y de toda una trayectoria dedicada a la cultura de Algeciras y del campo de Gibraltar. Con eso nos quedamos, pero no será hasta muy tarde, porque volveremos pronto, la semana que viene, nuevamente aquí con ustedes en Varieté.